buenas a todos, ¿cómo están? Bueno, sí, un poco la idea es transmitir el concepto, ¿no? Hablar en alto nivel, sin ponernos estrictamente técnicos, de qué deberíamos tener en cuenta, ¿no? O sea, migrar, qué decimos por migrar, cuando hablamos de gobierno ya tenemos una idea también de gobierno en sí, entonces que la desarrollemos un poco. Cuestión de cualquiera de ustedes o de sus equipos, si estaban o tenían pensado o ya tienen cómputo, cargas en cloud, en este caso vamos a hablar específicamente de Azure, ¿sí? Que puedan entender un poco desde Ramona cómo lo vemos, ¿sí? Cómo entendemos qué es la mejor estrategia. Realmente, ¿qué es la estrategia? ¿Qué forma parte de una estrategia? Lo mismo con el gobierno y un bonus que tenemos al último de optimización, ¿sí? Alexis, un poco eso, de eso es lo que vamos a estar hablando hoy. Genial. Pues si te parece bien, podemos ir empezando y luego dejaremos unos 2 minutos o 5 minutos al final por si tenéis alguna pregunta. Bueno, iniciamos entonces, Alexis, no esperamos unos minutitos más, ¿no? Arrancamos. Podemos ir empezando, sí, sí. Una y Ah, ok. cinco, más o menos. Bien, bien entonces, vamos a esperar un segundín más. Buenas tardes o buenos días, ya no sé originalmente de qué parte se están conectando, pero bueno. Damos inicio entonces, ¿sí? Les voy a presentar la agenda. Ahí está. Les voy a presentar la agenda un poco para que tengamos un 360 de qué vamos a estar hablando, ¿sí? En alto nivel, los tópicos más importantes son el que pensamos como estrategia a la hora de migrar. Si decimos gobierno, ¿de qué estamos hablando? ¿Sí? Ya por defecto esta palabra suena bastante pesada para los equipos de IT incluso también. Y último, esto de optimizar y escalar. ¿Por qué escalar? Optimizar cómo, ¿sí? Está en auge esto de innovar, innovar, innovar. Bueno, vamos a charlar un poquito. Cuando hablamos de estrategia de migración, ¿sí? Hace, bueno, mucho tiempo atrás, ya esto no es nuevo, ¿no? Este concepto de First Cloud, de servicios SaaS, ¿no? Tenemos muchos servicios que son presentados de distinta manera, entonces, claro, cada vez tenemos esta necesidad de empezar a consumirlos, ¿sí? De integrarlos, ¿bien? Entonces, si suponemos que estamos pensando en qué pensar para poder migrar, yo creo que la columna vertebral son estos 5 tópicos, ¿sí? La flexibilidad y escalabilidad que nos va a brindar, en este caso, Azure, es algo que si bien podemos tener en on-prem, pero son a unos tiempos enormes en diferencia a cloud, ¿sí? Podemos ser muy flexibles, muy escalables, podemos expandir nuestra arquitectura de una manera muy ágil, ¿sí? Cuestión que esto on-prem es mucho más complejo. Optimizar los costes, ¿sí? No siempre la carga, no siempre nuestras aplicaciones, no siempre nuestro, nuestro layout de datos, ¿sí? Se va a encontrar de la misma manera, a veces va a necesitar crecer, otras veces lo contrario, ¿no? Entonces, un poco lo que nos va a facilitar Cloud en este sentido es ir de la mano de ese crecimiento que hablamos antes de la flexibilidad y poder decir, bueno, efectivamente, o sea, los costos se van a estar siempre de la mano a lo que nosotros necesitemos cuando pensamos en montar algo en cloud. Resiliencia y continuidad, ¿no? Continuidad, seguramente lo primero que se viene es hablar de disaster recovery, ¿sí? La parte de resiliencia y continuidad tiene como distintas aristas, ¿sí? Siempre cuando estamos en on-prem y tenemos esta necesidad de decir, bueno, a ver,
¿Cómo la vamos a hacer escalable? ¿Cómo va a ser resiliente? ¿Sí? Es ahí en donde Cloud nos facilita de una manera muy rápida poder escalar, poder dar alta disponibilidad sobre servicios que no solamente, si hablo servicios, voy a hablar de la capa de APIs, ¿sí? Sino que también lo que tiene que ver con disponibilizar nuestros datos, llamados storage account, bueno, en fin, ¿sí? También lo vamos a poder tener de una manera rápida. ¿Sí? Los vamos a disponibilizar rápidos, los vamos a poder dar con continuidad de una manera rápida. Seguimos entonces con los beneficios de por qué migrar a cloud. Modernización de plataformas. Bueno, ustedes en sus empresas seguramente tienen aplicaciones, parques de aplicaciones, conjuntos de aplicaciones, o mejor llamémosle soluciones, ¿sí? Porque siempre se considera, cuando hablamos de aplicación, de solamente enfocarnos en la parte aplicativa, la parte de desarrollo, ¿no? Vamos a ser un poco más abstracto, más en alto nivel. Vamos a hablar de soluciones. Estas soluciones, cuando se despliegan on-prem o se han desplegado y se seguirán desplegando on-prem, generalmente tienen una estructura monolítica, ¿sí? La parte aplicativa va muy de la mano con la parte de datos, ¿sí? Va muy de la mano con la parte del modelado, la parte de la presentación de los datos, o sea, generalmente siempre está muy fusionada en muy poquitos servidores y a veces pecamos también por tenerlo implementado en datos en conjunto con capa aplicativa, sin una disponibilidad que nos permita tener una tolerancia a falla, ¿no? Entonces, cuando hablamos de modernización, lo que nos va a dar la posibilidad de ejecutar cuando estemos armando una estrategia para migrar a cloud es la de segmentarla, ¿sí? Segmentarla de una manera prolija, de una manera ordenada, ¿sí? Digamos, esto nos va a dar la posibilidad, por eso también se hace mucho hincapié con la modernización, ¿sí? Porque nos va a dar la posibilidad de tener mayores integraciones, ¿sí? Nosotros cuando la mudemos a cloud vamos a tener segmentadas posiblemente, o idealmente hablando, ¿sí? Estas capas, estas distintas capas, entonces nos va a permitir mayor integración con otros servicios, ¿sí? Que no necesariamente tienen que estar dentro de nuestra cloud. ¿Sí? Pensemos que la propuesta de cloud que nosotros estamos compartiendo aquí está también vista que podamos, ¿sí? Ser permeables para cualquier tipo de cloud. Bien, entonces, cuando hablamos de modernizar, es esto, ¿sí? Que podamos integrarnos de una manera mejor y fluida. No solo con otras necesidades, sino también con otras clouds. Integración de datos e AI. Bueno, esto es un poco lo que les comentaba también antes, ¿no? La parte de integración es netamente eso, la posibilidad de conectarnos y expandir nuestra parte aplicativa, ¿sí? Lo mismo pasa con los servicios de inteligencia artificial o los servicios cognitivos que hoy existen en Azure, ¿bien? Claro, si nosotros podríamos rápidamente armar una línea cronológica, podríamos decir que, claro, hace mucho tiempo era todo más compacto, esto de monolítico, como dije antes, y estaba más orientado a un servicio IaaS, ¿sí? De infraestructura como servicio. Entonces, la mayoría de cómo se disponibilizan los servicios de inteligencia artificial están presentados casualmente de la manera opuesta, ¿sí? O sea, o sea, no tiene una permeabilidad tanto de infraestructura como servicio, sino más de software como servicio, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que está pasando? Si nosotros queremos integrar nuestra solución, ¿sí? De una manera rápida con inteligencia artificial o con cualquiera de esos servicios, vamos a tener que tener la posibilidad de hacerlo. Entonces, Cloud nos provee y nos da este apalancamiento, si se le quiere así decir. Bien. Bueno, estos son para mí los puntos más importantes a la hora de pensar en una estrategia de por qué migrar, ¿sí? Vamos
vamos ahora a las fases. ¿Bien? Si tenemos que pensar a nivel macro, ¿cómo empezamos? ¿Qué tenemos entre medio? ¿Qué deberíamos pensar? ¿Qué cosas no dejar de lado? ¿Sí? Bueno, claramente tenemos que definirla esta estrategia. ¿Bien? En un lado, este gráfico me encanta, está genial. Tenemos estas dos montañas aquí, ¿no? De izquierda a derecha, infraestructura cloud y infraestructura on-prem y cloud del lado de la derecha. ¿Por qué pasos más allá de la metodología? Bien, que es otro tema bastante discutible, pero más allá de la metodología, ¿qué cosas no podemos obviar? Bueno, obviamente, ¿no? Tenemos que hacer una previa evaluación, assessment, tenemos que pasar por una planificación y luego, bueno, más allá de las herramientas, llevar esta ejecución, ¿sí? Repito, ahora vamos igual a entrar en detalle en cada una de estas fases, ¿bien? Pero más allá de la metodología, más allá de la herramienta que utilicemos, no podemos pecar de ir pasando por estas etapas, por estas fases o por estos milestones, como le querramos llamar. Bien, vamos a entrar un poco en detalle entonces. Hablamos de estas tres que no deben faltar. Vamos a entrar a hablar de evaluación, ¿sí? Generalmente en los proyectos, no sé si esto lo han vivido o no, pero generalmente en los proyectos esta fase es una de las fases que más se desestima, ¿no? Que se le presta quizás una menor importancia o la que más se puede cuestionar por la cantidad de horas que puede llegar a llevar en cualquier proyecto. Bien, acá, repito, no es un tema menor, ¿sí? Primero tenemos que saber realmente qué es lo que tenemos, cómo lo tenemos, ¿sí? Más allá de hacia dónde queremos ir. Y tenemos que poder saber, primero, si lo que queremos migrar, aquí en este webinar yo le he llamado cargas, ¿sí? Cargas para hablar de una manera globalizada. Podemos estar hablando de aplicaciones, de un conjunto de aplicaciones, de una solución que su capa aplicativa es muy breve, es muy corta, pero realmente detrás tiene una solución de storage, ¿sí? En fin, bien, por eso hablamos de cargas, hablamos de soluciones. Evaluamos. Lo primero que tenemos que hacer es identificarlo. Una vez que lo tenemos identificado, es imposible que este servicio no esté atachado a otros, ¿sí? Estos tienen relaciones. No solo tienen una relación lógica, sino también a nivel de networking. ¿Bien? Y a nivel de seguridad. Entonces es por eso que estas aristas las debemos analizar en esta fase, porque si vamos a estar moviendo cargas, si vamos a estar moviendo cómputo, nos encontramos con estos pros y con estos contras. ¿Ya sabemos qué? Ya sabemos qué cosas dependen de él. Ahora entonces viene la parte de los riesgos. ¿Bien? Acá muchas veces tener que mover algo de un lado al otro, más allá de su magnitud o su dificultad técnica, a veces tenemos temas legales, literalmente, de acuerdo al país que residen cada uno de ustedes, hay temas legales que hay que afrontar y hay que estar compliance con ellos. Ni hablar si estamos certificados a nivel ISO, ¿no? Siempre nos vamos a encontrar con esta capa de compliance a la cual también tenemos que responder más allá de nuestra necesidad del negocio, por el cual nos embarcamos en este viaje a cloud, ¿sí? Bueno, ya tenemos hecho un análisis de riesgos. Acá viene otra pulseada, ¿no? La parte de costo y beneficio. Bien, ¿por qué para mí van muy ligados y por qué realmente es hablar de costo-beneficio? No ni de costos ni de beneficios de una manera aislada, porque necesariamente no estamos buscando un ahorro económico y quizás el ahorro económico no fue nuestro único incentivo que nos llevó a pensar qué queremos, qué estamos evaluando y qué queremos migrar a cloud. Bien, entonces muchas veces los costos son elevados, ¿sí?
pero porque realmente tenemos que cumplir con un beneficio que nosotros tenemos de nuestra aplicación, de nuestra solución. Les voy a dar un ejemplo. Muchas veces tenemos que integrar esta aplicación o tenemos que desmonolitizar esta aplicación, ¿sí? Y claramente si vamos a obtener todos los beneficios que nos va a dar Azure, ¿sí? Y queremos ser, como habíamos dicho antes, queremos poder integrarnos, queremos poder ser flexibles, ¿bien? Queremos tener una solución redundante, queremos tener alta disponibilidad, queremos mejorar la latencia que nosotros tenemos. Si vamos a desplegar un sistema en donde va a ser consumida por distintas personas alrededor del planeta Tierra, literalmente tenemos que tomar en cuenta y tenemos que empezar a evaluar estas necesidades, ¿no? Entonces, yo antes tenía una aplicación, un modelo, una solución, y claramente si era consumido desde determinado lugar, iba a tener latencias. Entonces, cuando hablo de costo-beneficio, ¿qué es lo que quiero decir? Es este equilibrio, ¿bien? Entre lo que realmente a nivel empresarial estamos esperando como beneficio y cómo lo acompañamos con el entendimiento de costes, ¿bien? Evaluamos entonces, ¿sí? Ya sabemos y tenemos muy en claro este punto. Ahora vamos a planificar. ¿Bien? De nuevo, no voy a cuestionar metodologías, ¿no? Sí les puedo decir y les puedo recomendar de nuestra experiencia que tiene que ser realmente ágil sin tallar esto de que debe ser agile, ¿sí? Debe ser ágil, agile, Scrum, en fin, es un tema luego, digamos, para definir internamente. Planificamos. Bien, para esta planificación, bueno, obviamente, ¿no? Ya sabemos anteriormente, por el plan anterior, por la etapa anterior, cómo lo vamos a hacer, si lo vamos a migrar tal cual lo tenemos, si lo vamos a modernizar, ¿sí? Si realmente vamos a mejorar la parte de, no sé, de control de acceso, porque teníamos un esquema de seguridad on-prem en nuestro data center o más allá que es un servicio que estemos pagando a nivel hosting, en fin, ¿no? Eh, ¿Qué aspecto queremos mejorar? Entonces es acá en donde, en base a lo que ya relevamos, vamos a diseñar, ¿sí? Cómo va a ser este entorno dentro de Azure. Su palabra coloquial es landing zone. La landing zone es básicamente esto, es nuestro entorno sobre el cual se van a montar todos nuestros servicios que tengamos en cloud, todas nuestras subscriptions, todas estas necesidades de nuestras distintas verticales en la empresa para las que estemos trabajando. Eh, Después, algo también importante a la hora de planificar es esto de entender que así como nosotros tenemos tareas, cuando digo nosotros, me pongo la máscara, por decirlo así, ¿no? O el bonete, como se dice, de los distintos equipos técnicos que forman parte de las empresas. Bien, entonces, claro, a ver, vamos a tener que planificar, vamos a tener que armar un lugar que es en donde vamos a convivir la gente de storage, la gente de networking, nuestros desarrolladores, ¿sí? Nuestro equipo de alguna manera de producto, ¿no? Entonces, es acá en donde tenemos que tener bien en claro cuáles van a ser sus alcances. En el paso anterior ya hemos planificado, o sea, ya hemos entendido esto y ahora lo vamos a estar planificando y lo vamos a estar plasmando en nuestro diseño, ¿sí? Vamos a armar nuestra landing zone, vamos a saber a nivel costos cómo lo vamos a manejar, a nivel perdón, a nivel seguridad cómo lo vamos a tratar, ¿sí? Quienes sí, quienes no, nos provee la parte de seguridad en cloud también, ser un poco más, segmentar mejor, isolar mejor, hacerlo de una manera más rápida, ¿sí? Eh, entonces, planificamos, ¿sí? Planificamos, ya tenemos nuestra landing zone, sabemos
¿sí? Cómo vamos a estar trabajando nuestra migración. Y ya tenemos el lugar indicado. ¿Qué es lo que sigue? Lo que sigue, bueno, es la parte de ejecutar, ¿sí? Si bien en esta fase en esta etapa de ejecución, ¿sí? Existe algunas herramientas nativas. Yo acá marqué en negrita Azure Migrate. En realidad no es la única. Sí es la nativa, sí es la que nos puede dar como el mejor consenso, ¿no? De cómo deberíamos tratar estos componentes. Si tengo una base de datos, ¿cuál sería el mejor escenario en cloud? Bien, perdón, ¿no? Voy a tomar un poco de agua. Esta herramienta nos puede dar como un primer pantallazo, ¿sí? Como está diseñada por Microsoft, ¿sí? Es muy técnica. Esto quiere decir que si bien con esta herramienta nosotros podemos mover algunos datos, podemos tener digamos, podemos llevar adelante la migración de algunos componentes. Esto no quiere decir que realmente lo que podamos hacer con esta herramienta va a ser mandatorio, ¿no? Porque es ahí en donde entra en juego un poco nuestro rol, ¿no? La de decir, bueno, esto lo vamos a tratar de esta manera, toda la parte de datos la vamos a manejar de una manera progresiva. Algo que no mencioné y es muy importante es tener en cuenta esto de la convivencia. Muchas veces hay que tener, por temas de RTO y tiempos de respuesta de los servicios que proveemos desde nuestras empresas, tenemos que tener esta disponibilidad, ¿no? Esto lleva a una necesidad, nos guste o no, es una necesidad, en donde estamos forzados a mantener una coexistencia híbrida. Bien, si bien se pueden ejecutar una especie de cutover, ¿sí? Tener un tiempo de caída del servicio muy baja y luego disponibilizarlo en cloud, muchísimas veces, la mayoría de nuestros clientes, esto no es una alternativa. Entonces es ahí en donde tenemos que tener estrictamente un cutover en donde tengamos un redireccionamiento automático de tráfico y efectivamente hay que ir pensando, ¿no? Hay que ir pensando cuál es la estrategia más allá de la ejecución. Porque muchas veces en la ejecución, ¿sí? Tenemos que caer en estas soluciones híbridas, ¿sí? Una solución en donde sea totalmente transparente para nuestro cliente interno o nuestro cliente final o externo, de acuerdo a lo que, bueno, cada uno de nosotros acá tengamos en nuestras empresas, ¿sí? Entonces, muchas veces eh, esta herramienta no nos va a cubrir las necesidades que nosotros tenemos. Tengamos que utilizar distintas estrategias o incluso adoptar herramientas de terceros, ¿bien? Claramente, ¿no? Nos pasa a todos, esto no es nuevo. Las herramientas de terceros muchas veces están enfocadas en un producto en particular, ¿bien? Y muchas veces viene a cubrir esto claro, de ser específico para tal, ¿no? Para tal necesidad. Bueno, así como cualquier fase de ejecución, tenemos que luego pensar cómo podemos medirla, ¿sí? ¿Cuán efectiva fue? Más allá me pongo un poco más técnico, ¿no? Más allá de algunos logs, de algunas métricas, de algunos monitores que nosotros tengamos puntual para ver si realmente estamos disponibles, si estamos bien en cuanto a la carga operativa, si no estamos desfasados a nivel transaccional, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto último? Que tenemos que no solamente ejecutar, sino que poder medir post ejecución cuán efectivos hemos sido, ¿sí? Slide número 7. Vamos a pasar al slide número 8. Bien. Entonces, recorriendo, ¿sí? La parte de la estrategia, de qué debemos pensar a la hora de emigrar, uno de los últimos puntos son la optimización.
¿sí? Dijimos que ya identifiqué que lo que voy a migrar, ya sé cuál es el mejor camino, ya tengo definido si hay cosas que voy a mejorar o no a la hora de mover esta carga, ¿sí? Eh, entonces, como en esta etapa ya hemos migrado y ya nosotros estamos aprovechando todos los puntos beneficiosos que tiene nuestra cloud, ahora esto nos va a dar la posibilidad de optimizarlo de alguna manera que antes no estaba a nuestro alcance. ¿Sí? Toda la parte de monitoreo, si bien, bueno, on-prem también hay algunos desarrollos y productos de terceros, y muy potentes, dicho con razón, ¿no? Que se encargan de esta parte. Siempre es bastante complejo encontrar una solución de monitoreo que pueda realmente tener todo mi ecosistema de la infraestructura en sus distintas capas. ¿Sí? Entonces, en este caso, claro, Cloud lo que tiene dentro de Azure, ¿no? Mejor dicho, Azure lo que tiene dentro del espacio Cloud es esto, el poder de integración. ¿Bien? Ahí nosotros vamos a poder integrar absolutamente todo lo que tiene que ver con el comportamiento de nuestros componentes. Lo vamos a claramente poder optimizar de una manera más eficiente que en on-prem. Revisión de costes, esto no sé si hay alguien de finanzas acá, pero muchas veces es un dolor de cabeza no tenerlo presente, ¿no? ¿Qué es lo que quiero decir? Es muy lindo hablar del lado más feliz, del lado más transparente, en donde nuestras aplicaciones pueden crecer rápidamente, donde nuestras aplicaciones tienen la posibilidad de ser más resilientes, Perfecto, bien. Pero siempre tenemos que acompañarlo esto con un control de costos. Bien. Nosotros desde Cloud vamos a tener la posibilidad de poder asignar algunos budgets, de poder tratar toda la parte de métricas, ¿bien? Y tener esto bajo control, de ser notificados, cómo se está comportando nuestro consumo. ¿Sí? Eh, por si no lo saben, claramente hay algunos componentes que son de pago, como se dice, one shot. Hay otros que realmente son de one shot, pero a la vez vamos pagando el consumo, ¿bien? Pago por uso. Hay otros que podemos bloquear, ¿sí? En el tiempo, comprar cierta cantidad de cómputo, comprar cierta cantidad de storage y pagar por ello de una manera por adelantado, por si se quiere decir así. Entonces, para resumir, en esta etapa de optimizar, ¿sí? Se nos abren muchas aristas a distintas cosas que antes quizás no las teníamos en nuestros entornos on-prem de una manera así fácil, ¿sí? Intuitiva. Ni hablar de la parte de seguridad, ¿no? Acá tenemos la parte de revisión de seguridad. Como les dije antes, es muy granular, ¿bien? Eh, que tengamos nuestros entornos en cloud nos va a permitir segmentar de manera interna a través de la extensión, ¿sí? Y permisos de cómo lo estábamos gestionando en nuestro directorio activo on-prem. Es más, dicho sea de paso, ha salido una nota hace poco tiempo con un disclaimer muy importante en donde dentro de Azure, ¿sí? Ya se está tomando el modelo de delegación que nosotros estamos acostumbrados en nuestro directorio activo a trabajar, que se le considera el modo clásico en cloud, ¿sí? Se le considera el modo clásico. No recuerdo la fecha concreta, pero dentro de poco tiempo, digamos, ese modelo ya va a expirar dentro de Azure para migrar, ¿sí? A uno nuevo basado en roles, como que nos va a imposibilitar tener este modelo y segregación de permisos que teníamos en nuestro directorio activo, ¿bien? Por no decir Active Directory o Enter ID, que es como se llama en Azure, ¿bien?
Bueno, si llegamos hasta este punto es porque ya pensamos, ¿sí? Pensamos qué, cómo, cuándo lo ejecutamos y somos conscientes de cuán escalable podemos ser, ¿no? Entonces, como les comenté al principio, no solo vamos a hablar de estrategias de migración, por qué migrar a cloud, cuáles son sus beneficios, sino que también vamos a hablar de gobierno, ¿sí? Vamos a hablar de gobierno, qué significa gobernanza, por qué esto es tan pesado a veces, ¿no? Em, ¿Qué es la gobernanza en Azure? ¿Sí? No lo vamos a traducir a una herramienta, no lo vamos a traducir a una necesidad de un equipo puntual dentro de nuestras empresas, sino que también nosotros, cuando tenemos esta necesidad de pensar que vamos a migrar, si es que vamos a migrar, cómo lo vamos a hacer, tenemos que tener muy, muy en claro lo que se está usando, ¿sí? Quién lo está usando y cómo se está utilizando. Yo encontré más o menos este híbrido, ¿no? Que me pareció lindo resumirla como en estos tres paraguas, si es que se quiere decir así. ¿Bien? Siempre decimos que la gobernanza tiene mucha burocracia, siempre decimos que a veces la gobernanza nos representa muchas veces un stopper en los desarrollos, en las puestas en producciones, ¿sí? Si es que aquí hay alguien estrictamente más técnico, ¿no? Entonces, no está como bien visto de buenas a primeras, ¿sí? Para serles honesto también, es como hablar de seguridad, ¿no? Si la seguridad realmente está bien ejecutada en nuestros entornos, nos tiene que generar cierta incomodidad, ¿sí? Nos tiene que llevar a preguntarnos un poco cómo lo estamos haciendo, por qué lo estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo está bien. Bueno, esas son algunas preguntas y es un concepto bastante personal, ¿sí? Por eso me animo a decirles esto, ¿no? Que hablar de gobernanza siempre viene de la mano de burocracia. Eh, cómo vamos a gobernar? ¿Sí? Tenemos en claro qué es gobernar, cómo lo vamos a hacer en nuestro actual espacio o futuro si es que ya han hecho o están pensando en alguna migración. ¿Bien? Bueno, acá presento un poco estas seis aristas. ¿Sí? Estas seis aristas. Que en estas seis aristas yo creo que están comprendidas todas las herramientas que nosotros tenemos en cloud, que nosotros tenemos en Azure, para poder articular nuestro gobierno y responder estos tres tópicos que les comentaba antes, ¿no? Uno es el de Defender. Bueno, Defender es netamente un producto de seguridad, pero no es, o sea, antes estaba visto como el antivirus, claramente esto ya es una evolución hace varios años de que es mucho más que simplemente un antivirus. Nos va a permitir del lado de cloud poder ver si se cumplen o no algunas condiciones de nuestro scoring, o sea, va a haber un scoring en donde nos va a decir qué tan seguros somos, ¿sí? Si tenemos permisos expuestos por demás, a modo de ejemplo, si me ocurre uno ahora, si somos cinco global admins dentro del tenant, ya por defecto Azure nos va a decir, guarda. En una organización no es necesario que tengamos tantas personas con tanto poder a nivel organización, ¿sí? Dentro de nuestro entorno cloud. Eh, Así como este nos puede decir realmente a nivel reglas, qué reglas estamos cumpliendo a nivel de conectividad, a nivel de seguridad. Bien. Acá hay una fusión, un poco, hablé de Defender, ahora les voy a hablar un poco de la parte de policies, la parte de Azure Policy, que es como se llama el producto en sí. Nosotros vamos a poder configurar, se me viene un ejemplo muy, muy técnico, ¿no? Pero nosotros vamos a poder configurar en alto nivel algunas reglas
en donde vamos a poder obligar, vamos a poder denegar, o vamos a poder simplemente, se llama audit, ¿sí? Sería como informar, ¿sí? ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Vamos a poder generar reglas que luego vamos a poder condicionar todos los componentes que nosotros tenemos en nuestra nube para ver simplemente si los cumplen esas condiciones o no cumplen esas condiciones. Bien, les voy a dar un ejemplo. No sé, generamos un storage, generamos un storage account. En este storage account vamos a generar una política que nos va a decir, necesito que me informes de todos mis storage accounts, ¿sí? Los que realmente tienen la feature habilitada de immutable. Bien. O sea, no quiero que nadie pueda modificar tal o cual container o blob storage, bla, 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 bla. Listo, perfecto. Esa policy, ¿sí? Se va a basar en una baseline, claramente, y nos va a decir cuán desfasados estamos o no de esta baseline, ¿sí? No sé, se me ocurren otras a la hora de crear componentes. Necesitamos crear componentes. Bueno, hay una serie de pasos de los cuales del lado de la infraestructura nosotros vamos a obligar que se completen, ¿sí? Eso también lo podemos mencionar dentro de esta parte de Azure Policy. Siempre de nuevo con este fin de mantener un gobierno de que todos los componentes vayan para el mismo lado, de que todos estén normeados de la misma manera, que tengan unas políticas de naming, ¿bien? Y bueno, se pueden tocar realmente la parte de policies, se puede explotar muchísimo, ¿bien? ¿Qué más mencionaba? Bueno, RBAC, les adelanto un poquito antes. Explotar esta parte, ¿sí? Algo que tiene Cloud también, a diferencia de los servicios on-prem, nosotros en servicios on-prem habrán escuchado hablar o todo el mundo ha trabajado con un usuario de servicio. Necesitamos un usuario de servicio para tal o cual cosa, ¿no? Y su gestión siempre, o una gestión avanzada en soluciones on-prem, siempre ha requerido de productos de terceros. Un producto en donde yo pueda guardar mi password, ensobrar mi password, que expire en determinada fecha. Digo, siempre hubo algunas cuestiones que fueron más rebuscadas, tratar de manera on-prem, o que necesitaron herramientas de terceros. Bueno, aquí lo vamos a tener todo en distintos módulos. Bien, que nos va a permitir trabajar toda esta parte, trabajarla de una manera mucho más eficiente. Aquí a nivel técnico entran en juegos Enterprise Application, Service Principal, App Registration, ¿sí? Que es la manera en la que algunos servicios se pueden apersonar con una identidad y tener acceso a determinados componentes. Bien. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Que se puede explotar muchísimo más la parte de seguridad. Bien. Etiquetas y grupos de gestión. Bueno, esto era un poco esto de mantener el orden, ¿no? Mantener el orden, mantener la coherencia. Cuando hablamos de naming, hablamos de un comportamiento hegemónico que tienen que tener todos nuestros componentes en cloud. Bien, tenemos que rápidamente poder identificar a qué centro de costo pertenece. Para esto estamos utilizando tags. Estos tags tienen que respetar cierta política de naming también, ¿sí? Yo, si bien, obviamente, mi background técnico está asociado a infraestructura, pero a modo de ejemplo, si yo trabajo en datos y tengo mis componentes en cloud, bien, tengo que poder saber rápidamente a qué centro, de nuevo, a qué centro de costo pertenece, quién es el owner de esa aplicación, qué nivel de criticidad tiene. ¿Sí? La criticidad acá no solamente puede tener un enfoque estricto a nivel de infraestructura, ¿sí? Porque puedo tener un componente muy sencillo, sin grandes complicaciones, pero puede ser estratégico y puede tener una criticidad la más alta que yo defina en mi entorno, porque forma parte.
¿sí? De otro proceso. Entonces, para mantenernos todos alineados en cómo debemos entre todos, más allá de mi background técnico, eh, gobernar nuestro espacio de cloud, yo tengo que tener toda esta información, ¿sí? En los componentes, en las soluciones, en las descripciones, y todo esto va a hacer que realmente cualesquiera, más allá del background técnico o el rol que estemos desempeñando, podamos saber bien de qué estamos hablando. Bueno, hablamos Defender, hablamos de políticas, gestión de costos, ¿sí? La gestión de costos, hay una parte de billing, ¿bien? Bueno, así es como se llama internamente, ¿no? Hay una parte de billing que nos va a dar la posibilidad de generar dashboard, nos va a poder ajustar budgets, un poco lo que les comentaba antes, la parte de alertas, ¿sí? Yo puedo tener ejercicios hechos previos de acuerdo al comportamiento que espero, o por lo menos me gustaría atender de una manera reactiva, ¿sí? Entonces, toda la parte de cost management, que es como se llama literalmente dentro de Azure, nos va a estar jugando a favor en este sentido, ¿sí? Podemos tener alguna especie de suscripciones, nosotros como usuarios finales o usuario de negocio, ¿sí? Podemos estar, ¿cómo se dice?, suscriptos a un reporte mensual, diario, trimestral, como nosotros querramos, para, como se diría en Argentina, para que no se escape la tortuga, ¿no? Que la parte de costos lo tengamos siempre bajo control. Bueno, para mí estos 6 pilares son los más importantes cuando tenemos la responsabilidad de gobernar, de saber qué está dentro de nuestra obligación, ¿sí? Y qué no dejar que realmente se nos escape. Vamos a pasar al siguiente slide. Bien. Tercer paso para mí en alto nivel de este proceso, ¿no? De este proceso de 0 a 100, de migrar. Bueno, listo, ya migramos, ya realmente tenemos la posibilidad de gobernar correctamente, de tener el ojo puesto en lo que sabemos que es nuestro pain, nuestro dolor, ¿sí? Y mejorarlo y trabajar en él, perfecto, bien. Ya tenemos la aplicación, la carga, como le queramos llamar, sobre cloud. ¿Qué es lo que sigue? Esto no es una obligación, claramente, ¿no? Pero tengo el placer de un poco de compartírselo con ustedes para que les haga esta cosquilla sana, ¿no? Como para decir, bien, hicimos tanto esfuerzo, ya lo tenemos en cloud, ¿cómo lo optimizamos? ¿Se puede optimizar? ¿No se puede? Bueno, optimizar, tengo entendido que podríamos optimizar cualquier cosa, ¿no? ¿Cómo lo hago escalable? Bien. Repito, estas no son necesidades, ¿sí? O sea, no son necesidades primordiales, pero sí, para mí son unos puntos que podemos repreguntarnos porque tenemos para trabajarlo, ¿sí? Y podemos sacarle el jugo acá a, a nuestra, a nuestra aplicación o a nuestra carga migrada, perdón. Yo quiero optimizar costos. Bueno, esta frase de no es recortar a ciegas, ¿por qué, no? Porque siempre pasa absolutamente lo mismo. El 75% del feedback en este caso, cuando contamos y trabajamos con nuestros clientes, lo que pasa es esto, ¿no? Es, bueno, ¿qué tenemos que eliminar? ¿Qué tenemos que sacar? ¿Sí? ¿Cómo podemos operar de la misma manera, con los mismos tiempos, eh, con menor infraestructura? O sea, es posible. O sea, es como el primer punto que siempre se da en nuestros espacios o en nuestros primeros contactos con clientes, ¿no? Bueno, hay más que eso para hacer,
para que realmente podamos optimizar nuestro entorno, ¿sí? Recordemos que optimizar es entender cómo usamos la nube y ajustar los recursos para su uso real, ¿sí? Em, para su uso real, para su uso real. Una aplicación, una necesidad que tengamos, cómputo, repito, ya migrado, eh, generalmente a través del tiempo siempre va a tener un mismo uso real o una misma necesidad real, ¿sí? No es novedad, el mundo es cambiante, las necesidades son también cambiantes y van de la mano. Entonces muchas veces hace que el uso real de nuestra aplicación o nuestra solución no sea la misma a través del tiempo. Bien, entonces esta optimización tiene que ir de la mano también con esa necesidad que originalmente sale del negocio claramente y nosotros respondemos con nuestra infraestructura, respondemos con nuestra solución, ¿sí? Entonces me pareció destacar esta parte, ¿sí? Al uso real, ¿bien? Porque existen estos distintos tiempos. Los ejercicios más importantes que nosotros ejecutamos en esta parte, si es que tenemos que pensar en optimizar, es, bueno, cómo tenemos dimensionado hoy nuestro cómputo, cómo tenemos dimensionado nuestro servicio hoy. Como dijimos antes, es fácil y nos permite esta agilidad de escalar, crecer, también nos permite decrecer. Lo podemos hacer de una manera manual o lo podemos hacer de una manera automática. Bien, entonces quizás si yo tengo picos de carga, picos de trabajo, de acuerdo, bueno, desconozco en particular sus negocios, ¿no? Pero comúnmente, si yo me quiero prorratear de mis 30 días del mes, ¿sí? Es muy probable que de acuerdo a mi negocio en particular, en una etapa del mes vaya a tener más o menos consumo. Bueno, optimizar también es eso, es pensar que en algún momento necesitamos grandes cargas, necesitamos grandes tiempos, perdón, mejorar los tiempos de respuesta y ahí nosotros vamos a estar aplicando esta optimización en nuestro cómputo. Podemos decir que escale, podemos decir bajo distintas condiciones, en fin. Entonces, el correcto dimensionamiento para lo que tengamos implementado. Automatización con presupuestos y alertas, esto es un poco lo que hemos visto antes, ¿no? Que tengamos este timing, este pulgar de cómo vamos, vamos bien, vamos mal, ojo, que tenemos un pico de carga. Bueno, esto también viene de la parte del control de costos, que lo hemos charlado unas slides más atrás. Uso de reservas y ahorro automático, ¿sí? Hay toda una parte, les mencioné Defender, si recuerdan, perdón. Hay una parte donde nos dice, che, ojo, ojo porque vos tenés una VM dimensionada de esta manera y se está utilizando al 15%. Podrías bajar a este otro modo de Virtual Machine y realmente cumplir con con el mismo cómputo, con la misma carga. Me baso en un ejemplo a nivel de VM que es mucho más sencillo. Y después, bueno, el que siempre aplicamos de buenas a primeras es esto de decir lo que no estamos utilizando y no debemos y no queremos, claramente lo apagamos o generamos reglas para mantener este control, ¿sí? Estoy viendo la hora, tenemos unos 9 minutos, ¿sí? Como un bonus también para repensar, además de esto de optimizar, que les comentaba antes, respecto a la optimización y la escalabilidad, es que cuando lo hagamos un poco también pensando a futuro, ¿no? Nosotros agarramos, migramos, somos objetivos, tenemos una mejor performance, somos más flexibles, todo lo que nos provee cloud, qué bueno, qué lindo todo, eh, pero muchas veces queremos innovar, ¿sí? Azure nos va a permitir esto. Azure nos va a permitir que nosotros tengamos un producto final basado en servicios que pueden estar presentados
como IaaS, como PaaS o como SaaS. No todos permiten todos, pero sí la gran mayoría. Entonces, esto de innovar, de tener pensado que lo que ya migramos ahora puede estar apto para una integración futura, ¿no? Porque vamos a tener una nueva necesidad o de nuestro producto se va a retroalimentar otro nuevo desarrollo o desafío que yo tengo en mi empresa. Entonces, Cloud nos va a permitir esto. Azure está preparado para esto. Azure ha pensado, ¿sí?, en cómo presentar sus servicios y claro, cada uno va a cumplir con una necesidad en particular. Bien, entonces, si tenemos una visión a futuro de lo que ya hemos migrado, ¿sí?, vamos a tener esta permeabilidad de poder atender mucho mejor a nuestras necesidades futuras que podamos tener en nuestra empresa. ¿Sí? Adaptarnos muchísimo más rápido, brindar, en el caso de que sea información, el menor tiempo, de una manera más transparente, o brindar solamente la información que sea necesaria, ¿no? Y no generar sobrecargas. Bueno, slide número 13. No tengo mucho más por mi lado, más que compartirles y agradecerles, ya que son muchas palabras, una atrás de la otra. Agradecerles este espacio, es una hora en la vida de todos nosotros. Y bueno, invitarlos a que si tienen alguna necesidad puntual, que estemos en contacto, ¿sí? Alexis, si te parece, abrimos un espacio, si hay consultas, si hay dudas, sugerencias, no sé Sí, si dejamos un será... par de minutos por si alguien tiene alguna le- duda, alguna pregunta, que nos lo comparte Perfecto. por el chat y le abrimos el micrófono para que pueda hablar Sí, y comentarnos un poco también. bien, sí, exacto. Se puede levantar la mano, entiendo, Alexis, que está el chat abierto, ¿no? Sí, sí, está el chat abierto. Pueden Ah, comentar. perfecto. Pueden también, si tienen alguna duda, lo pueden plasmar en el chat. Bien, ahí acabo de ver Alejandro. Alejandro consulta, bueno, gracias a Alejandro, te gustó la presentación, gracias. ¿Qué particularidades debo tener en cuenta para abordar la reserva de instancias de cómputo? Bien. Bueno, acá desplegar cómputo es sencillo, ¿no? Más en cloud, más en Azure. Ahora, si yo tengo que ponerme a pensar en estas particularidades de reserva, ¿sí? Claro, yo voy a tener una necesidad a través del tiempo. Si a modo de ejemplo, si yo tengo una VM que la voy a desplegar y esta VM yo sé que va a funcionar en mis próximos 12 meses que tiene el año, algo que puedo hacer para ahorrar costes, en uno de los puntos que comentaba antes, es esto de hacer esta compra, esta reserva de estas instancias de cómputo de una manera adelantada. ¿Esto qué me va a permitir? Me va a permitir ahorrar, porque claramente si yo estoy comprando a futuro instancias de cómputo, ¿sí?, el precio por el que voy a pagar va a ser menor. Bien, entonces, hablando de particularidades, es un poco esto, es pensar si yo tengo un cómputo, realmente si esta necesidad la voy a tener permanente a través del tiempo, ¿sí? Entonces yo creo que ahí ya tengo el primer disparador como para decir, bien, estoy en el camino correcto, este es un fiel candidato a generar esta reserva, ¿sí? Ale, no sé si esto fue más o menos claro o revemos algo a la disposición. Y bueno, y gracias. Gracias por preguntar. Genial, 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 genial. Bien, estoy aprovechando y estoy
tratando de identificar a las personas que están conectadas. Vale, pues Bueno, dejamos un minutito más y si claro no, que ya sí. iríamos por aquí dejando la sesión de hoy. Perfecto. Hagamos eso. Que casi me he quedado sin saliva, Alexis, ¿eh? Si no, Te lo debo confesar. vale, pues si te parece, Javier, dejamos por aquí la sesión de hoy. Bien. Cualquier duda tienen tu mail de contacto. Igualmente le mandaremos a posteriori durante esta semana esta grabación por si hay algún material que quieren volver a revisar. Y de hecho esto sería todo por hoy. Bueno, excelente entonces. Gracias a cada uno de todos por acompañarme en este tiempo, en este espacio. Tomémoslo a conciencia. La verdad que me doy como por realizado si les generé alguna inquietud sana, como para repreguntarse internamente y entre sus equipos, ¿no? ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo lo estamos haciendo? Si realmente vale la pena o no, y no quedarnos con ese mensaje, ¿no? De toda cloud, de First Cloud, First Cloud, First Cloud, sino que hacerlo realmente a conciencia, ¿no? O sea, pasando por esas etapas, creo que es mi mejor mensaje para transmitírselos, como para hacerlo a conciencia, ¿sí? Y no quedarnos en el camino. No es casualidad que una de las primeras gráficas haya tenido una cuerda de extremo a extremo entre montañas. Así que, bueno, gracias. Gracias a Muchas todos gracias a todos. y nos vemos en breve. Buenas tardes. Que vaya Buenas bien. tardes.